Shalom a todos, un saludo cordial desde la ciudad de Berlín, en Alemania. Quiero hoy compartir con ustedes cuál es mi sueño, cuál es mi visión para el futuro. Algo que incluye, por supuesto, a todos ustedes. Mi sueño, ¿saben cuál es? Es un día poder construir una sinagoga, como han hecho tantos grandes sefardíes del pasado, que en algún momento dedicaron una sinagoga a su comunidad. Pero mi sueño es un día construir una sinagoga para todo el mundo, para judíos y para no judíos. ¿Cómo se explica esto? Hoy día hay muchas personas no judías, pero que de alguna forma se sienten identificadas con el judaísmo, con la Torá, con la cultura del pueblo de Israel, con la historia del pueblo de Israel. Muchas personas que quizás en el exterior no sean judías, pero su neshama se siente judía. Muchas personas que saben que tienen ancestros judíos, aunque hayan nacido en una familia que ya por muchas generaciones se ha alejado del judaísmo, incluso han practicado o practican otras religiones, pero en el interior sienten una conexión muy grande con el pueblo de Israel, sienten un llamado muy grande a reconectar con sus raíces hebreas. Y les decía que estas personas que están buscando ese acercamiento del pueblo de Israel, lamentablemente, muchas veces son rechazadas cuando van a la sinagoga. eh, bueno, en muchas ocasiones les decía, los rechazan, los apartan, porque es cierto que hay una, no sé cómo llamarle, un pensamiento, una estructura, una definición en el judaísmo donde no aceptamos conversiones. O sea que si una persona quiere acercarse al judaísmo, a convertirse, le decimos que no. Pero eso ha quedado tan impregnado que ya hay gente que se acerca a la sinagoga, no necesariamente para convertirse, pero aún así el judío como tal hay como un rechazo, hay una diferencia marcada. Judío, no judío, judío y gentil, gente de las naciones, etcétera. Y no debería ser así. Yo pienso que la sinagoga debería ser un lugar abierto para toda persona que quiera venir a orar, a elevar una plegaria al Creador. Porque así era en los tiempos de antes. En el pueblo judío siempre ha sido así. La antigüedad, cuando estaba el templo de Salomón, y luego en el segundo templo, no era un templo judío como la gente normalmente dice. Era el templo de Dios. Eso de templo judío fue agregado luego. ¿Y saben por qué? Porque era un templo, el templo de Dios, de Creador, de Hashem, era para todas las naciones. Los no judíos también tenían un espacio dentro del templo, se llamaba así, era como un patio grande para los no judíos que podían venir ahí. Y los no judíos también podían venir al templo a traer sus ofrendas, a traer sus sacrificios, igual que los judíos. Entonces no era un templo judío, era un templo para toda la humanidad, para toda persona que quisiera venir allí a adorar a Dios, a traer una ofrenda a Dios como agradecimiento o por diferentes circunstancias. Judíos y no judíos juntos podían subir a Jerusalén, al templo. Incluso sabemos que para el siglo I, cuando ya vemos siglo I, siglo II, tercero, una vez durante los últimos años del templo, luego de la destrucción del templo, esos primeros siglos, les decía, principios del siglo II, tenemos que los no judíos también iban a las sinagogas, porque recuerden que la sinagoga surge luego del exilio judío en Babilonia, donde ya no está el templo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a adorar a Dios? Entonces está esa idea de crear una casa, un lugar donde se pueda ir a orar a Dios, a clamar a Hashem, a buscar a Dios, al Creador. Y por eso es que incluso hasta el día de hoy las casas de los judíos sirven como lugares de rezos, como lugares de estudio, etcétera. ¿Y qué pasó? Que luego, bueno, se regresó a Jerusalén, se construyó el segundo templo, pero aún así había sinagogas. ¿Y saben cuál es otro nombre que le damos a la sinagoga? Templo. Usted habrá escuchado que muchos judíos dirán, vamos al templo. Están diciendo, vamos a la sinagoga. ¿Y sabe qué sucedía a finales del siglo I, principios del siglo II? Que los no judíos también tenían su lugar
en las sinagogas. Porque ya les decía, si podían ir al templo, por supuesto que podían ir a la sinagoga. Y esos no judíos que acompañaban a sus hermanos judíos en la sinagoga se les conocía en hebreo como Yirei Shamayim, los temerosos del cielo o temerosos de Dios. Eran personas que amaban a Israel, amaban al Dios de Israel, la cultura judía, el idioma hebreo, todo lo de la religión judía, pero no se convertían al judaísmo. No eran judíos, simplemente tenían toda esa conexión. El por qué no se convertían ya es otro tema, quizás por temor a la circuncisión. Ese puede ser un factor, no es el único, porque hay gente sencillamente que no quiere convertirse. Le gusta la cultura judía, ama la cultura judía, pero está bien donde está. Y es lo mismo que ocurre en el día de hoy. Pero lo que quiero mostrar es que había ese espacio para que los no judíos también fuesen a la sinagoga. ¿Cómo es posible que hoy la sinagoga esté cerrada para no judíos? Sí, alguien podrá ir un día, mira, de curioso, pero no es un lugar donde pueda ir y decir voy a orar, porque lamentablemente se les puede negar la entrada o se les niega la entrada en muchos casos. Y es verdad que esto se entiende por los diferentes sucesos históricos que tuvieron lugar, ¿no? A través de los siglos, las diferentes persecuciones, los enfrentamientos entre los judíos y los cristianos, las persecuciones de los cristianos contra los judíos, obligando a los judíos a convertirse al cristianismo, la Inquisición, expulsiones, todo eso fue creando más y más la separación entre judíos, cristianos, musulmanes, etcétera. Y ya llegó el punto que cuando una persona no judía se acercaba al judío, había sospechas. ¿Qué quiere? ¿Será que me quiere convertir al cristianismo? ¿Será que me quiere obligar? Viene del gobierno. Hubo un temor muy grande y por eso es que la puerta de la sinagoga se cerró. Y poquito a poquito hoy día se va abriendo poquito a poquito, pero falta todavía mucho. Falta todavía por llevar ese concepto de que la sinagoga, igual que el templo, no es un lugar exclusivamente de los judíos. Es un lugar que se le llama la casa de Dios. Habrá muchos judíos que me estén viendo ahora y quizás no les gusta mucho lo que estoy diciendo. Otros estarán de acuerdo conmigo porque todo lo que estoy diciendo está basado en la historia. Incluso dice Dios a Kadosh Baruj Hu, hablando del Bet HaMikdash, del templo, construyame una casa porque mi casa será llamada casa de oraciones. ¿Para quién? Para gente de todas las naciones, judíos y no judíos. Así dice Dios. Entonces ningún ser humano puede interponerse con eso. Dice claramente el profeta que en aquellos días 10 hombres de las naciones se asirán a la vestimenta, al talit, al manto de un judío y dirán, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Quiere decir que la Torá, la Biblia, está llena de profecías que hablan claramente de cómo la gente de las naciones reconocerán la espiritualidad del pueblo de Israel y dirán, iremos con ustedes porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Dice el profeta Isaías, desde Sión, desde Jerusalén, saldrá la Torá para todas las naciones. Entonces ese es mi sueño, ese es mi deseo, que es el sueño que también tiene la Biblia, que tiene la Torá, que tiene el Creador. Un día, si Dios lo permite y con la ayuda quizás de mucha gente de buen corazón, participar en este proyecto de construir una sinagoga para todas las naciones. Es una sinagoga, por supuesto, que es un rezo que está dedicado al Creador, a Kadosh Baruj Hu. Es una sinagoga judía, por supuesto, como decimos, en el contexto de la religión judía, pero no está cerrada únicamente a judíos. Está abierta a todo el que quiera ir a rezar, a clamar, a pedir, a conectarse con Kadosh Baruj Hu, o estar simplemente allí, sentarse en silencio, sentir la paz y la espiritualidad de un lugar dedicado al culto divino. Porque así era en la época del Bet HaMikdash, así era en los tiempos antiguos en la sinagoga, y ese es mi deseo, de un día construir una sinagoga, con el apoyo de muchas personas en algún momento, cuando acabe mi carrera, de oficialmente reconocer, tener mi título de rabino, y ser el raf de esa sinagoga, y de tener cerca a este grupo de personas que queramos traer las cosas como en tiempo antiguo, dando esa oportunidad a todos, porque es un lugar de Dios, es un lugar de espiritualidad para todos. Ese es mi sueño y no es imposible, es algo que se puede lograr. Será una sinagoga entre miles que hay por el mundo,
pero es como una pequeña lucecita que cada día va haciéndose más fuerte, hasta el día en que pueda brillar en todo su esplendor con el Bet HaMikdash, con un lugar para gente de todas las naciones, sin exclusión ninguna, porque el templo era así, para todas las naciones que querían gente de todo el mundo, porque Dios es Dios de todo el mundo, no es solamente Dios de los judíos, ni de los cristianos, ni de musulmán, ni de quien sea. Dios va más allá que de las religiones. Las religiones son definiciones humanas, nuestras. Por eso es que incluso los judíos decimos, nosotros no somos una religión, somos un pueblo. Porque sabemos que el Creador es el Creador de todo lo que existe. Va más allá de lo que podamos definir como humanos, como conceptos e ideologías religiosas. Entonces, oro a Dios y pido al Creador que un día pueda lograr ese sueño en el cual todos ustedes están incluidos y que se sumen más y más personas a ese proyecto, a ese ideal tan hermoso de poder crear un lugar, un templo, una sinagoga donde se puedan congregar judíos y no judíos y pueda venir toda persona de buen corazón que quiera conectar con la espiritualidad del pueblo de Israel y llevar esa luz consigo a todos los rincones del mundo para iluminar las conciencias de toda la humanidad. Oremos al Creador de que así suceda, siempre pidiendo por la paz mundial, siempre pidiendo bendiciones para todos ustedes, para sus familias, mucha luz y que sigamos trabajando para crear unidad, traer más conciencia, amor y unidad entre todas las criaturas, entre todos los seres humanos. Paz y bendiciones para todos. Desde Berlín, Alemania, un saludo grande. Shalom a todos.